Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info. Radio Tribuna tiene el placer de presentarles Domingo de Cuentos, momento cultural en honor a todos los escritores y escritoras paraguayas que sobresalieron en el esfuerzo de mostrar al mundo las cualidades culturales del Paraguay. Con ustedes, Domingo de Cuentos, por Radio Tribuna, la radio de todos. Hola, señora Francisca, un saludo cordial a los oyentes. Es importante recordar que el pasado 11 de octubre se recordó el Día del Poeta Paraguayo, al hablar de la literatura paraguaya, sobre todo en guaraní. Y esa fecha recuerda el día del fallecimiento del primer poeta paraguayo, natalicio de María Talavera, que había ocurrido ese fallecimiento el 11 de octubre de 1867 durante la guerra contra la Triple Alianza. Esa es la razón por la cual se optó por esa fecha para recordar el Día del Poeta. Repito, en recordación a este gran escritor paraguayo, primer poeta natalicio de María Talavera, quien junto a Juan Crisóstomo Centurión se encargó de la redacción del famoso periódico de trinchera El Cabichuí, y donde entre muchísimas composiciones, poesías, escribió natalicio, por ejemplo, una que se llama Cailla Guajambopí. La finalidad de estas obras, de estas creaciones, era básicamente burlarse del enemigo, de los aliados, y darle fuerza a los soldados paraguayos. Y Cailla Guajambopí, más o menos, recuerdo de memoria, dice: Bojapi añarimba ko ibi arindaye oí, oyoguaba hanga Cailla Guajambopí, Pedro II el Caí, Bartolomitre el Yaguá, Venancio Flores Bopí, la Triple Alianza Guá. De esta manera, nuestro gran poeta natalicio de María Talavera se burlaba de las máximas autoridades de la Triple Alianza, al ponerles un marcante, por ejemplo, a Pedro II el Caí, Bartolomé Mitre el Yaguá, argentino, y por último a Venancio Flores, uruguayo, Bopí. La Triple Alianza Guá, dice: Bojapi añarimbaco y arindaye oí, oyoguaba jaangaca y yaguajambopí. Esta es la razón por la que se recuerda entonces el 11 de octubre el Día del Poeta Paraguayo. Vale mencionar que a lo largo de la historia tuvimos nosotros una muy importante cantidad de escritores, de creadores. Por ejemplo, siempre se recuerda ya de la época de la independencia, en tiempos de Francia, varias composiciones que se hacían, entre ellas la misma creación del famoso himno paraguayo, la primera versión, que fue escrita por un poeta de Caraguatay. Luego está el famoso caso de Celucero Aguayú, escrita por el recordado Cangüe Herrero. En este caso, simplemente para tomar una referencia histórica. Luego, ya en tiempos posteriores a la
muchos otros, por ejemplo el caso de Narciso Recolmán, Eloy Fariña Núñez, más adelante Manuel Ortiz Guerrero, en tiempos de la guerra del Chaco, un poco antes Félix Fernández, durante la guerra, el interminable, el héroe de la literatura popular, de la poesía guaraní, nada más y nada menos que Emiliano Re Fernández. Podríamos sumar a Darío Gómez Cerrato, a Gumersindo Ayala Aquino, simplemente por mencionar nombres de quienes se encargaron de producir lo mejor de la literatura paraguaya. Roque Centurión Miranda, Julio Correa, son nombres destacados dentro del área de la literatura paraguaya, no solamente en castellano, sino también en guaraní. El caso de, anteriormente, hablando de teatro, de Francisco Martín Barrios, hermano de Agustín Pío Barrios, de Francisco, se dice que también es el creador del teatro en guaraní. Entonces, en esta primera parte, hacer una mención a estos grandes escritores que tuvimos y que dejaron sus huellas en la literatura paraguaya. Continuando con nuestro tema y hablando de lo que en este caso fueron o son los grandes creadores literarios del Paraguay, en la primera parte hice una referencia a, digamos, aquellos más representativos desde la independencia hasta aproximadamente la Guerra del Chaco, y posteriormente aparecieron muchos otros. No debemos perder de vista que la poesía sobre todo tuvo un carácter netamente oral por muchos años. Recién periódicos como Carapotecuemí, Eire Teñú, revistas en este caso, ya aparecía a partir de 1900 y un poco más en adelante, fueron los únicos espacios que los creadores, los poetas sobre todo, tenían para difundir sus obras. Hay que hacer una recordación muy especial a la familia Trujillo, que fue en este caso sucesivamente por varias generaciones la dueña de la editora de la famosa revista Carapotecuemí, y donde, repito, llegaron a publicar una cantidad muy importante de poetas. También una cuestión que les decía no podemos perder de vista es que se produjo a nivel popular mucho más literatura en guaraní que en castellano. En castellano obviamente quedaron para el recuerdo los casos como Casaxia, el caso de Josefina Pla, ni qué decir de nuestro gran escritor Augusto Roa Bastos, también Rivarola Mato. Podemos citar muchos nombres, pero definitivamente lo que caló más profundamente en el ser paraguayo, que en mayoría sigue siendo guaraní hablante, fueron y son las poesías y los poetas que escriben en guaraní. Es diferente el poder expresar los sentimientos en guaraní, un idioma muy expresivo, muy dulce, que hacerlo exclusivamente en castellano. Siempre es mucho más convincente el guaraní. El castellano es muy seco, es muy frío. Uno dice ven, vení o venga. En guaraní eso es eyú. Pero en el guaraní tenemos la posibilidad, por ejemplo, de agregarle una expresión cariñosa cuando decimos eyumí, o una expresión rogativa cuando decimos eyuna, o una orden cuando decimos eyuque. Ese yuque es yaque, detrás puede haber alguna sanción, algún castigo. Pero la magia del guaraní y su hablante, el paraguayo, pueden, por ejemplo, juntar otra vez esas tres formas de dar orden en forma duplicada. Y le doy el ejemplo. Por ejemplo, vale la redundancia, diciendo mi y na a la vez. Y decimos eyumina. O podemos inclusive juntar allí que y decir eyumí que na. Impresionante. Si eyu es ven,
Eyumí sería ven por favor, y Eyumí que sería ven por favor, y Eyumí que na es ven por favor, por favor. Y por la duda el paraguayo le agrega Icatuno, Eyumí que na Icatuno. Entonces, ¿qué idioma puede haber más expresivo que el guaraní? Y de esa expresividad se valieron nuestros grandes bates, nuestros poetas, nuestros escritores. Ni el mismo Roa Bastos pudo escapar al encanto, al misterio, al hechizo de la lengua guaraní. Y como él, muchos otros, el caso de Elvio Romero, por recordar solamente a otro grande de la literatura paraguaya. Entonces, nunca tenemos que perder de vista que vivir en Paraguay es vivir en guaraní y que las más importantes composiciones siempre se han escrito en idioma guaraní. Es insuperable un Nerendapayú, por ejemplo. Es tremendamente expresivo Panambi Verá, ambas de la autoría del extraordinario escritor guaireño Manuel Ortiz Herrero. Y así podríamos enumerar muchas más, pero la intención es simplemente despertar el interés en la audiencia, gracias a su programa, apreciada señora Francisca, de manera que después los oyentes puedan indagar. Hoy resulta todo fácil, tenemos YouTube y tenemos blog y podemos poner poesía en guaraní en el buscador y automáticamente nos van a poner una lista larguísima de obras que hoy ya, por suerte, para la lengua guaraní, ya están guardadas en ese enorme archivo virtual que es Internet y en este caso también disponible para todos y para todas en cualquier lugar del mundo. Ya, digamos, en tiempos más recientes, siguieron apareciendo una enorme cantidad de poetas, de la talla, por ejemplo, de Basilides Brite Fariña, por ejemplo, de Primitivo Gamarra, que marcaron una época muy importante entre el 50 y el 60. No podemos perder de vista a una persona muy cara a sus afectos, señora Francisca, a la de su familia, su propio padre, don Rodi Segovia, manejaba perfectamente el guaraní, igual que doña Chorita Rodis, cantaban juntos una maravilla y componían perfectamente en guaraní. Son los grandes creadores que dejaron su rastro no solamente en sus escritos, sino en sus grabaciones, que hoy nos mantienen tan cerca de cualquiera de ellos. Escucharle a Ortiz Herrero prácticamente 100 años después en Panambi Verá es como tenerle a Ortiz Herrero en la mano. Y así pasaron los tiempos y llegamos a este que nos toca vivir actualmente. Aquí vamos a encontrar a una pléyade muy importante de escritores paraguayos en guaraní. Por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Mesa. Miguel Ángel Mesa es considerado el poeta paraguayo en guaraní que está en la vanguardia. Sus obras son tremendamente apreciadas. Podemos encontrar también el caso de Feliciano Acosta, de Susi Delgado, el caso de Tadeo Zarratea, que escribió la primera novela en guaraní, que es Calaito Pombero. Vamos a encontrar a recopiladores de cuentos populares, el mismo Miguel Ángel Mesa junto a Rubén Rolandi, entre los que se dedican también a componer poesías que ya son mucho más recientes, pero extraordinarios, exquisitos en sus obras. Está el caso de Paulino Gómez, un gran y querido amigo, con quien compartimos hace mucho tiempo todos los trabajos dedicados a la lengua guaraní. Del mismo modo, por ejemplo, Nelson Rubén Zarza, el caso, por ejemplo, de Amanda Pedroso, Mabel Pedroso, José Lomorínigo, Chiquita Barreto, que son escritores que también conforman conmigo y con otros más una agrupación de escritores que desde el año 2012 nos dedicamos a promover actividades literarias, difundiendo las obras nuestras y las de otros amigos. Esta agrupación se llama La Casa del Escritor, Escritoroga.
No debemos perder que también existe una organización muy importante, muy antigua, donde están reunidos los grandes escritores de nuestro país, que es la Sociedad de Escritores del Paraguay. Y tampoco podemos perder de vista en la década de los 80 al taller de poesía Manuel Ortiz Guerrero, básicamente dirigido por Moncho Azuaga, un tremendo escritor paraguayo, un tipo fuera de serie. Y allí se formaron muchos escritores que posteriormente compusieron y siguen componiendo y siguen publicando muy importantes obras hasta nuestros días. También tenemos el caso de escritores más jóvenes como Lilian Aliente, José Soto. Todos ellos conforman, digamos, ese nuevo campo, ese nuevo escenario que promociona la cultura, la literatura paraguaya, sobre todo en guaraní. El caso del querido profesor Melardo Benítez, de la profesora María Delicia Martínez, también grandes creadores del teatro como Blas Alcaraz, Ovidio Pereira. No tenemos que perder de vista también a un exquisito poeta paraguayo que es el querido profesor Lucino Rodríguez Barofi. Repito, simplemente a modo de mencionar algunos en representación de tantos, de muchos escritores que a pulmón, lastimosamente a pulmón, porque la literatura en Paraguay tuvo y tiene hasta ahora muy poco valor para las autoridades de nuestro país. Cada uno se esfuerza, trabaja por su cuenta, de lo que consigue ganar, hay veces invierte en la publicación de algún libro, y cada uno procura por sus medios a la hora de tener que salir a vender o tener que, hay veces, negociar con los editores, que muchas veces también juegan mucho con sus intereses, y hay veces llegan inclusive a un nivel de mucho apremio para con los artistas, con los escritores. Pero bueno, es parte de la vida, parte de este proceso que estamos llevando adelante entre todos y que finalmente nos demuestra una muy importante situación que hoy vive la literatura paraguaya, sobre todo en idioma guaraní. Tremendamente importante todo el proceso vivido hasta hoy. Y eso es lo que creo que le da mucho más valor a todo lo que en este caso significa poesía paraguaya en idioma guaraní. Mitad Paraguay, Ojaí David Galeano Olivera. Oñemombeú se cuenta, Peteí llegué, que una vez Onguajenjahue Coñanenetame llegó a nuestro país Tecobe Ñañá, Jaeva Tecobe Bahía y Aroa, que era un ser muy malo y muy amargado. Jaoiquebo Ape, y al entrar acá, Daye Onsejeí, dicen que salió y dijo: "Sé coronavirus, yo soy coronavirus, Jaape Ayapota, y aquí haré Se Ayaposeba, todo lo que quiero, Se Sembaretewi, porque yo soy fuerte. Jaupepe Once, y allí salió mitad Paraguay, Mitamipia Imbareteba, criatura valiente y mucho más fuerte. Jogamibuibe, quien desde su casa, Boraijombiatí, juntó mucho amor, Peba Peoyapi Tecobe Ñañame, y con eso acertó a Tecobe Ñañá, Jaje Isupe, y a la vez le dijo: Napi coronavirus, Terejoco Awi, fuera coronavirus, andate de acá, a coronavirus, Daipu acá y mitad Paraguaire, y coronavirus no pudo vencer a mitad Paraguay. Plae Oseojo Coñanenetawi, rápido salió y se fue corriendo de nuestro país. Japeixa, mitad Paraguay, y Puacabé, Tecobe Ñañawi. Y así mitad Paraguay venció a ese Tecobe Ñañá, Jaupepe Opá, como Mbeuí. Y este cuentito así llegó a su fin.
Un verdadero placer para Radio Tribuna y www.tribunaabierta.info compartir con toda la audiencia nacional e internacional minutos culturales aquí en Radio Tribuna, en donde Domingo de Cuentos será un bloque muy especial para todas las personas que amen la literatura, la poesía, las narraciones y todo lo que tenga que ver con el hermoso trabajo que estos grandes escritores paraguayos y escritoras están haciendo en pro de la literatura paraguaya, para que sea conocida a través del mundo. Así es que vamos a estar compartiendo todos los domingos con diferentes valores culturales del Paraguay, aquí en Domingo de Cuentos, desde Radio Tribuna, la radio de todos. Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info